De quien hablaré hoy se trata del sacerdote Carlos González. Fue ordenado el 29 de octubre de 1939 en Roma, Italia. 2 años después lo nombran vicario de la parroquia de Atotonilco el Alto en el estado de Jalisco en 1941, y ahí conoce a las Carmelitas del Sagrado Corazón y le gustó mucho su carisma y espiritualidad y convivió con ellas hasta 1944 en esa parroquia. En ese año fue nombrado párroco de la parroquia de Santo Santiago en Tonalá, Jalisco, que es donde sucedió este relato. Pasaron varios años antes que el padre tuviera la inspiración de traer a las madres carmelitas a Tonalá, pero mientras tanto realizó muchas labores como meter el agua a Tonalá desde el Zapotillo, fundó la banda de música La Guadalupana, contribuyó a reconstruir el Cerro de la Reina, recubrió de oro el retablo del altar del templo de Santo Santiago, acondicionó el curato para que fuera escuela, formó la Caja Popular Sigualpili, promovió la construcción de la Escuela de la Ladrillera y muchas obras más en el plano pastoral y espiritual. Una preocupación muy fuerte fue que en Tonalá no había escuelas con educación cristiana ni valores, lo cual lo llevó a recurrir en 1959 a las hermanas carmelitas del Sagrado Corazón y proponerles que ellas impartieran la catequesis en Tonalá, con la idea fija de que en un futuro se fundara un colegio, y a los años se logró, y hasta el día de hoy permanece y sigue creciendo. Claro, adecuándose a la época y las circunstancias. Y aquí tomo la ruta de mi relato, y está relacionada con la escuela que adaptó en el curato, que fue el principio de la idea que tenía, ya que inició solo con una maestra que, aunque no tenía título, sí tuvo la oportunidad de realizar un estudio mayor a lo común de esos días. Y era como hemos visto en películas, que era un solo salón, pero donde se impartían los diferentes grados y también de diferentes edades. Pero al menos ya podían aprender lo básico, ya que en esa época había demasiado analfabetismo. El padre era muy activo, diría adelantado para su época, luchaba y se partía por ayudar de verdad al pueblo, sobre todo al más necesitado, ya que recaudaba a través de donaciones y luego llevaba esos alimentos a personas muy pobres. A veces abandonaba la mesa y la comida ya servida, si alguien o algo lo necesitaba. Logró, con el apoyo de las personas más pudientes, reunir un pizarrón, gises, cuadernos y algunos libros para que los niños tuvieran la oportunidad de aprender a leer, obviamente a escribir, pero también a sumar, para que ayudaran a sus padres a hacer cuentas, ya que, como dije antes, había un analfabetismo enorme, y como se dedicaban a las artesanías, el pago a veces o casi siempre era raquítico. Era más trabajo que ganancia, y había pobreza. Ya se sabía que los intermediarios se aprovechaban de ellos con la mercancía y con las cuentas, y esa injusticia le calaba hondamente al padre Carlos González. De ahí que era su lucha. El padre eligió a esa maestra y confió en ella, ya que fue recomendada por personas muy conocidas e importantes de ese pueblo, ya que era también muy conocido don Emilio, el papá de esa maestra, que en otra ocasión hablaremos de él. Y el padre la apoyó lo más posible para que les enseñara lo mejor posible a esos niños. El curato está y estaba justo al lado de la parroquia, solo hay un patio de por medio. Cabe señalar que era común en otras épocas que junto a las iglesias se sepultara a las personas que fallecían, y aquí no era la excepción. El padre siempre andaba activo en cuestiones sociales mientras no se dedicaba a su labor pastoral, ya que había rancherías alrededor, a donde llevaba la comunión, los santos óleos a moribundos, pero también celebraba misas en donde se podía o se necesitaba. Era el padre muy amable, tenía mucha paciencia con los feligreses y con los niños más. Pero una mañana, al incorporarse a sus actividades, se vio un cambio en su actitud y todos lo notaron con quien convivían. Su aspecto era pensativo, distraído,
como que algo le preocupaba y se le preguntó si se sentía mal, pero solo dijo que había dormido mal y desayunó apenas algo y salió a sus actividades pastorales. Impartió la misa matutina, pero algo distraído, acortando el sermón al que todos estaban habituados. Y dio la bendición y rápidamente se metió a la sacristía y luego a su cuarto, que estaba pegado a su pequeña oficina, y allí estuvo un buen rato. Ya más tarde salió y fue abordado por la maestra Pachita, ya que necesitaba unos cuadernos para unos niños que estaban de recién ingreso. Y el padre regresó a su oficina, pero con la misma actitud, a lo que le preguntó la maestra que qué le ocurría y que si podía ayudarle, a lo que él le contestó que que solamente no pudo dormir bien esa noche, ya que había tenido una pesadilla muy vívida que lo hizo levantarse y sin volver a conciliar el sueño, diciéndole que le platicaría, ya que le tenía confianza, e inició: anoche estaba dormido tranquilamente como siempre y de pronto me despertó una voz que me decía algo, pero no pude entender, y al despertar completamente prendí la luz y busqué si alguien me hubiera ido a despertar por alguna persona que necesitara auxilio espiritual. Me asomé hasta la puerta de la calle para ver si tocaba a alguien, pero no había nadie. Pasé por el cuarto del sacristán, pero hasta afuera se escuchaban sus ronquidos, por lo que me regresé a mi cuarto pensando que qué había pasado, pero como no encontré respuesta me quedé inquieto y se me fue el sueño. Pero hoy me dormiré más temprano para recuperar el sueño faltante, y sonriendo cambió un tanto su actitud y se fue a sus labores despidiéndose y alejándose. Pasaron varios días y parecía todo normal, sin embargo el padre seguía mal. Lo llevaron a unos baños termales para ver si mejoraba, pero fue en vano, hasta que lo internaron en un hospital en Guadalajara por varias semanas a fin de que se pusiera bien. Y así regresó con varios kilos menos a sus labores y poco a poco a recuperarse. Lo primero que hizo a su regreso fue a con el presidente municipal y luego a la parroquia para iniciar con la exhumación de una persona muy conocida y prominente del pueblo, al cual, por respeto, omito su nombre. Solo diré que su primer apellido inicia con N y sus descendientes aún viven en este pueblo, pidiendo autorización para enterrarlo en el panteón ubicado en el entorno de la parroquia. Ese mismo día generaba asombro y preguntas entre algunas personas que veían, pero se manejó de manera reservada entre el padre y los familiares. Sin embargo, los rumores corrían entre los pobladores con diferentes comentarios y polarizaciones acerca de esta persona. Y ese mismo día se concluyó todo. Ya al mediodía, en la hora de comida, llegó la maestra Pachita acompañada de su papá, don José Emilio, para saludar y saber de la salud del padre y nuevamente pedir más cuadernos y lápices para más niños que se habían acercado de lugares algo distantes con el interés de aprender, a lo que al padre le dio mucho gusto, ya que era lo que tanto deseaba. Pero aprovechó y les invitó a sentarse a comer con él, ya que les tenía mucha confianza. Y también aprovechó para platicarles lo que en realidad pasó y qué tanto le afectó, y de lo que sucedió con la exhumación de ese día, pidiendo la mayor reserva para no generar chismes ni morbo, y empezó a platicar. ¿Recuerdas lo que te platiqué, hija, cuando me viste mal?, dirigiéndose a la maestra. Pues pensé que era una pesadilla, pensando que algo me cayó mal en la cena, y no le di importancia, solo no dormí bien y ya. Pero ya la segunda noche volví a escuchar esa voz, pero más clara, y entendí, como que decía: sácame, sácame. Y enseguida se sintió un aire muy frío que me hizo temblar. Me incorporé para prender la luz, pero la puerta estaba cerrada, no había nadie. Otra vez me levanté, abrí la puerta para ver si alguien me buscaba y salí hasta la calle y no había nadie. Regresé a mi cuarto y me costó mucho volver a dormir. A la noche siguiente, yo creo que pasaría de la medianoche y ya estaba dormido,
cuando entre mis sueños alcancé a escuchar como los pasos de un caballo, que cada vez se sentía más cerca y en el silencio de la noche se escuchaba más claramente que se acercaba por el atrio y se acercaba a la puerta de mi cuarto. Y me fui incorporando sin prender la luz y volví a escuchar esa voz cavernosa que decía con voz dolorosa como quejándose diciendo: y armándome de valor me acerqué a la puerta y a través de ella alcanzaba a escuchar la respiración del caballo, muy pegado a la puerta, y casi me atreví a abrir, ya que yo pensaba que era muy fuerte, pero la verdad no lo hice. En cambio me puse a hacer mis oraciones para tranquilizarme, pero ya no pude dormir casi nada. Pero decidí no platicar esto a nadie y traté de seguir con mis labores, aunque no me sentía del todo bien. La siguiente noche se empezó a sentir un frío muy intenso y entre dormido jalé más mi cobija, pero aún así se seguía sintiendo. Y luego escuché entre dormido 3 golpes en la puerta y me quedé mudo. No pregunté quién tocaba, ya que sentía raro el ambiente, y otra vez esos 3 toquidos se repitieron. No contesté, pero me armé de valor y me fui acercando a la puerta, así a oscuras, y podía escuchar los gemidos y la respiración tras la puerta. Y se escuchó la voz más clara que decía: y la verdad sentí miedo y regresé a mi cama, encendí la luz y me puse a hacer mis oraciones, y la verdad ya no pude dormir. La siguiente noche se sintió el mismo frío y ya sabía por dónde iba la cosa, así que tomé mi cobija, me giré hacia la pared y me tapé hasta la cabeza, a manera de protegerme, no sé de qué. Y en unos minutos, y ya bien despierto, sentía muy claro que alguien estaba junto a mi cama, y así debió ser, ya que luego se dejó escuchar esa voz cavernosa diciendo lo mismo con la voz dolorosa, repitiendo varias veces: sácame, sácame, sácame. No me atreví a decir nada, menos a voltear para ver quién o qué era, y poco a poco se fue dejando de sentir esa presencia y el frío se fue yendo. Empecé a hacer mis oraciones y no sé a qué hora me quedé dormido después de muchísimo rato. La siguiente noche fue peor. Ya estando dormido sentí que la puerta de mi cuarto se abrió, pero pensé, me puse la aldaba por dentro, ¿cómo sería eso? Y volteé la cabeza para ver qué pasaba y vi la silueta de un hombre con sombrero. Su cuerpo era robusto y desde ahí, sin acercarse más, me volvió a decir con esa voz cavernosa y dolorida: sácame, sácame, sácame de aquí, sácame. Me quedé impávido y se me figuró a una persona conocida, pero no vi sus rasgos, ya que estaba oscuro, y la voz también quise reconocerla, pero esa persona que se me figuró hacía unos días que falleció y yo mismo celebré su misa de cuerpo presente y me quedé pensando, e igual ya no pude dormir. La noche siguiente, igual, como a las 2 de la mañana, otra vez se abrió la puerta y después escuché pasos dirigiéndose hacia mi cama. Para eso el frío ya tenía rato que se sentía, por eso ya estaba cobijado hasta la cabeza y volteado hacia la pared, pero escuché bien claro esos pasos cómo se iban acercando. Sentía también la presencia de alguien a mi espalda y me resistí a voltear para ver quién o qué era. Solo hacía mis oraciones como podía, ya que la verdad temblaba de miedo y hasta escuchaba la respiración y sabía que alguien estaba junto a mi cama.
y tras de mí, claro. Y se dejó escuchar esa voz cavernosa diciendo: sácame, por favor, sácame. No aguanto más. Yo no debo estar aquí. No es un lugar para mí. Tengo muchos pendientes y deudas con algunas gentes que también están aquí y me reclaman y no me dejan en paz. Por favor, sácame de aquí, por favor. y sentí que me tocó la espalda. Y entonces, en medio de mi pánico, amarré cabos y para asegurarme que era quien pensaba, me atreví a voltear y entraba algo de luz de la luna por la ventana y efectivamente vi esa figura nebulosa, pero sí eran las facciones y la figura de quien acababa de enterrar dentro del templo. Me decía que lo sacara de ahí para enterrarlo afuera. Mas sin embargo, al ver su rostro pálido y desencajado, con una expresión de horror y parte de su piel despegándosele, no lo soporté y perdí el sentido, no sé por cuánto tiempo. El caso que así me encontró en la mañana el sacristán, ya que debería celebrar este día la misa de 6, pero estaba tan mal que el sacristán pidió ayuda y me llevaron hasta Guadalajara a un hospital. Esa es la verdadera historia de mi enfermedad. Pero al exhumarlo, nunca más he vuelto a sentir ni escuchado nada. Y creo que no es bueno llevarnos deudas con nuestros semejantes de ningún tipo para no andar penando. Y poco a poco se recuperó el padre y continuó con sus sueños. Tan es así que el día de hoy está su legado, presente aquí en el centro de Tonalá.